Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, ahí en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 15. Para quienes estén allá en internet, les avisamos que si empieza a fallar la señal, no se preocupen, se va a estar grabando al mismo tiempo. Tenemos ya dos aparatos ahí, uno grabando y el otro transmitiendo, para que si se nos da la señal del internet, para los que están allá en su casita, pues les avisamos que se está grabando al mismo tiempo. Así que gracias a Dios, porque Dios nos da la gracia para hacer las cosas conforme a su bendita voluntad. Mateo capítulo 16, mis hermanos. Vamos avanzando en nuestro estudio. La semana pasada terminamos de ver lo que es la Trinidad. Espero que haya quedado clara la enseñanza, aunque por ahí tuvimos un problemita con la primera lección de la Trinidad. Por eso no se transmitió ese estudio, pero damos gracias a Dios, hermanos, porque pues aquí estamos y vamos avanzando. Amén. Mateo capítulo 16, del 13 al 15. 13 al 15. ¿Vale? Sí, la confesión de Pedro. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te damos a ti toda la gloria, el honor, la alabanza y la adoración, Señor. Reconocemos, Dios, que si estamos aquí es por tu misericordia y entendemos, Señor, que si tú has tenido misericordia para con nosotros ha sido porque tu amor ha sido grande, Señor, y porque hoy tú te deleitas, Señor, en que tu pueblo te busque, te honre, te alabe, te glorifique, Señor. Y aquí estamos, Señor, reconociendo que no somos dignos, Señor, pero por tu sangre somos dignificados. No somos justos, pero por tu sangre somos justificados. Y hoy estamos aquí, Señor, por puro mérito tuyo, Señor. Gracias te damos por ello. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios, que hables a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, que abras las escrituras para nosotros y podamos resolver, Señor, nuestras dudas si las hay, y podamos, Señor, crecer en el conocimiento de tu gracia, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Pueden sentarse, mis hermanos? ¿Quién es Jesucristo, hermanos? Rey de Reyes. Esa es quizá, hermanos, la pregunta o una de las preguntas más repetidas durante toda la historia de la humanidad. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque miren, no es nada raro escuchar distintas opiniones. Para algunos era un maestro, para otros era Dios, para otros era un hombre, un farsante, un impostor que se hizo de un grupo de seguidores que tristemente lo siguieron, etcétera, ¿sí? Seguramente el tema ha estado en las conversaciones de amigos, de familia, de compañeros de trabajo, incluso nuestros compañeros de trabajo, incluso nuestras familias, incluso nuestros amigos. Hemos tenido quizá en algún momento conversaciones con respecto a quién es Jesús o a quién era Él en la tierra. Y es indispensable, hermanos, que el cristiano conozca a fondo lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo, porque mucha gente sabe que existió un Jesús, pero pocos conocen a ese Jesús. Y a Jesús lo vamos a conocer a través de dos formas o a través de dos fuentes. Uno, a través de su palabra, y dos, a través de la experiencia personal. Y es necesario, hermanos, que el creyente tenga este conocimiento basado en las dos fuentes, no solamente en una. Es necesario que el que dice que es cristiano o que conoce a Jesús lo conozca de las dos fuentes, tanto en las escrituras como en la experiencia personal. Es indispensable entonces que para el cristiano que conozca a fondo lo que la palabra enseña acerca de Jesús. Nuestras respuestas como creyentes, hermanos, a esta pregunta
no puede y no debe de basarse solamente en lo que se nos enseña en la escuela dominical. No debe de basarse solamente en lo que otros dicen acerca de Él. Hoy más que nunca debemos de cuestionarnos, hermanos, qué es lo que dice Dios en su palabra acerca de Jesús. La verdad de la deidad de nuestro Señor Jesucristo es atacada más y más cada día y más en nuestros días. Mucha gente duda de la divinidad de Jesús, mucha gente lo pone en tela de juicio. Hoy la gran mayoría de las gentes saben o han entendido o han conocido que hay un Dios, pero no conocen a ese Dios. Y cuando les hablamos de Jesucristo, inmediatamente rechazan la verdad de Jesús por su religión, por su tradición, por su costumbre, por lo que alguien más les ha dicho. Satanás sabe, hermanos, que esta verdad de que Jesús es el Hijo de Dios es fundamental a la salvación del ser humano. No podemos aspirar a la salvación, hermanos, cuando no hay un conocimiento o un entendimiento de lo que Jesús es en el plan de redención de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando yo pienso que puedo ser salvo por mis obras, por mis acciones, por mi forma de pensar, porque soy bueno a mis ojos, estamos haciendo a un lado a la persona que nos puede dar esa salvación. Suponiendo que usted está en el mar y de repente, no sé, llega un helicóptero con salvavidas y uno de ellos se lanza al mar y usted rechaza a ese hombre porque está esperando por sus propias fuerzas después de 3 horas en el mar flotando como náufrago, ¿verdad? Sin una tabla y sin nada, ahí nada más nadando. Usted va a tener la fuerza suficiente para sujetarse al cable y ser salvo por sus medios. Pues no va a poder. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes han tratado de estar en una alberca, no sé, por más de 1 hora y luego no sentir cansancio. ¿Sí les ha tocado estar en una alberca y aunque no esté haciendo nada, simplemente ahí caminando tranquilamente en el agua, usted va a terminar cansado? ¿Por qué? Porque el agua cansa, ¿sí? Entonces, muchas veces hay personas que piensan que por sus propios méritos pueden alcanzar la salvación, cuando en realidad estamos tan cansados de vivir una vida de pecado, estamos tan cansados de vivir en una vida de esclavitud y no poder ser libres. Es cansado y nunca vamos a poder librarnos del pecado por nosotros mismos. Necesitamos a ese rescatista que venga y nos libere de esa presión del pecado. Entonces, el Señor Jesucristo dijo en su día a los que dudaban de su deidad: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No hay otro salvavidas, no hay otra persona, no hay nadie más enviado por Dios Padre, por la Trinidad Divina, como ya lo vimos. No hay nadie más que pueda venir a rescatarnos más que el Hijo de Dios. Si ustedes se estuvieran ahogando en el mar y luego de repente el pastor se avienta por usted, pues tanto usted como el pastor se van a ahogar. ¿Por qué? Porque para empezar el pastor no tiene la condición física que tendría un salvavidas para ir a rescatarlo. ¿Me explico? Ni el conocimiento. Bueno, conocimiento tengo un poco, pero no tengo la capacidad física, más que nada. ¿Sí me explico? O sea, no tengo puedo darle RCP, puedo sacarlo quizá de una alberca, pero del mar, pues olvídese, ahí nos ahogamos los dos. Entonces, la cosa es, hermanos, que si nosotros hacemos a un lado a Jesús, no vamos a tener manera de ser salvos. Hoy mucha gente piensa que puede ser salva por sus buenas obras, porque ayuda aquí, porque ayuda allá, porque abrió un orfanatorio, porque fui a llevarles pan a los africanos, porque fui a llevarles, no sé, medicinas a donde había malaria, porque no podemos ser salvos por esos medios. Jesús dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Se acuerdan que les dijo eso a los discípulos? Ahora, esto tiene su significado, hermanos. Nosotros en nuestra condición natural, nuestra naturaleza caída, no podemos ir a donde está Jesús. No sé si me estoy explicando. Podemos venir a su casa, podemos venir a este lugar, podemos recibirle como Señor y Salvador, podemos ser aceptados hijos de Dios, podemos ser adoptados hijos de Dios, pero llegar a las alturas, a donde está Jesús, en nuestra condición natural, pecaminosa, carnal, no podremos llegar jamás. Necesitamos
la obra regeneradora, necesitamos la obra salvadora de Jesús sobre nuestras vidas para poder llegar a la presencia de Dios, ¿sí? Además de las afirmaciones específicas de Jesús acerca de sí mismo, sus discípulos también reconocieron la deidad de Jesús. Ellos entendieron que Jesús era Dios y ellos proclamaban que Jesús tenía derecho y tenía autoridad para perdonar pecados, algo que solamente Dios puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué Dios es el único que puede perdonar pecados? ¿Por qué? Además de que porque Él es Dios. Hermana, ya empezamos. Si gusta bajarle la voz un poquito, por favor. ¿Por qué Dios es el único que puede perdonar pecados? Porque es santo 3 veces. ¿Por qué es santo? ¿Qué más? Nuestro creador. Nuestro creador. ¿Qué más? ¿Qué más? Está bien sencilla la pregunta, es bien fácil la respuesta. Porque es poderoso también. Es poderoso también. ¿Qué más? Ya dijimos, porque es Dios. ¿Qué más? Porque es nuestro Padre. ¿Qué más? Vamos a ponerlo de esta manera. De repente, no sé, a mí se me ocurre decir algo malo del hermano Luis Carlos. Cierto o falso, es algo malo que yo dije de él, ¿sí? Y luego yo voy con el hermano Ebed y le digo: hermano, perdóname porque ofendí al hermano Luis Carlos. ¿Tendrá Ebed la facultad de perdonarme? No. ¿Por qué no? Si estoy arrepentido y estoy totalmente convencido de mi pecado y estoy totalmente seguro de que ofendí, ¿por qué no me puede perdonar? Porque no fue el ofendido. Gracias. De nada. ¿Por qué no es el ofendido? O sea, a quien ofendimos con nuestros pecados, escuchen lo que le voy a decir, porque nos vamos a mover en dos esferas distintas, ¿sí? Si yo voy y robo algo a alguien, vamos a agarrar otra vez al hermano Luis Carlos de Cochinito. Si yo voy y agarro al hermano, algo del hermano Luis Carlos sin su consentimiento y me lo quedo para mí, es un robo, ¿sí? Ahora, si el hermano levanta una denuncia y la policía descubre que el ladrón soy yo, la justicia va a exigir que yo pague el precio que la ley demanda por mi robo, por mi crimen, ¿sí? Ante la ley humana yo estoy absuelto. ¿Por qué? Porque ya pagué, porque ya fui a la cárcel o le recuperé su cosa que le haya, vamos a decir, su plancha, con la que plancha sus camisas, ya se la regresé. Ya ante la ley, y fui a la cárcel. Entonces, ya ante la ley estoy limpio. Pero hay una ley superior. Y ante esa ley, yo tengo una responsabilidad que cumplir, igual que con la ley terrena. ¿Me estoy explicando? O sea, ante la ley, el delito ya quedó saldado. El delito. Pero el pecado todavía sigue vivo delante de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces yo necesito venir a los pies del Señor, pedirle perdón por mi pecado para ser perdonado, porque mi delito ofendió al hermano, transgredió la ley, pero ofendió también a Dios. Entonces, el hermano queda satisfecho cuando yo le recupero su plancha o le pago lo que él exige por ella. La ley queda satisfecha cuando yo voy a la cárcel y pago por mi delito. Pero la ley de Dios solamente puede ser satisfecha de una de dos maneras. Una de dos, no las dos. Una de dos. Una, en el Calvario, a través de Jesucristo, mi pecado fue saldado y la justicia de Dios quedó satisfecha. O dos, mi condenación eterna en el infierno, donde yo, ahora sí, por mis medios, por mis métodos, por mis maneras, por lo que usted quiera, ahí sí yo voy a pagar mis pecados en el infierno. Ahora, la deuda en el infierno es una deuda eterna. Ahora sí que como la deuda de aquí en México ya no es deuda externa, ya es deuda eterna.
Así, haga de cuenta. Nuestra deuda no será jamás saldada por nosotros mismos, siempre estaremos pagando el precio. ¿Me expliqué? La justicia divina es saldada por Dios mismo en la cruz del Calvario. Y la justicia de Dios no es burlada porque verdaderamente el precio fue pagado. La paga del pecado es muerte. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Ok. Entonces, solamente Dios puede perdonar pecados. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Hechos 5:31, ¿qué dice? 5:31. Alguien más busque por favor Colosenses 3:13. Vámonos de derecha a izquierda. Hermana Lidia, por favor, usted léanos Hechos 5:31. Hermana Lucía, por favor, léanos Colosenses 3:13. Hermano Luis Carlos, usted va a leer el Salmo 134. Y Leti, por favor, Jeremías 31:34. Hermana Gaby, usted va a leer ahorita 2 Timoteo 4:1. 4:1. Vámonos con esas por lo pronto. Hechos 5:31, ¿qué dice? Dios da exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este Dios ha exaltado como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Entonces nosotros entendemos que Jesús puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Dios lo exaltó como príncipe y salvador. O sea, Dios lo levantó a él, no a otro, no a nadie más, sino a él, a este, dice la palabra. Claramente dice a este. O sea, cuando usted viene con vamos a ponerlo en términos de la religión popular, la más popular en México sería la religión católica. Cuando usted va con un sacerdote y a confesar sus pecados, usted está perdiendo su tiempo, porque esa persona, por mucho que le diga, yo te absolvo o yo te perdono, por mucho que usted le diga eso, esa persona no tiene la capacidad, no tiene la autoridad, ni siquiera la autoridad moral de decirle te perdono. ¿Por qué? Porque esa persona que le está diciendo yo te absuelvo o yo te perdono, está en la misma condición que usted. ¿Sí me explico? En cierta ocasión un sacerdote dijo, aquí arriba yo soy santo, allá abajo soy igual que ustedes. Entonces, si allá abajo es igual que ustedes, ¿qué capacidad para perdonarles tienen? A este, dice, Dios ha exaltado como príncipe y salvador, ¿sí? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ok, Colosenses 3:13, ¿qué dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que ¿quién? Que Cristo os perdonó. Fíjense que aquí, hermanos, Pablo no está diciendo de la manera que yo los perdono, perdonen ustedes. Pablo no dice de la manera que Pedro nos perdonó. Y perdón que a mí me menciona Pedro, y yo sé que habrá gente católica viendo esto, pero se dice que ellos piensan que Pedro era el primer papa. ¿Sí? Y aquí Pablo le está hablando a los colosenses. Quiere decir que si Pedro fuera el papa, entonces habría sacerdotes que estarían confesando y perdonando pecados, pero aquí Pablo no dice eso. Pablo dice de la manera que Cristo os perdonó. ¿Sí? Entonces es Dios quien perdona pecados. Salmo 134, ¿a quién le tocó? Luis Carlos. ¿Qué dice? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón. ¿En quién? En Dios. En Dios, ¿sí? Ok. ¿Qué dice Jeremías 31:34? Dice, ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán
desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Ok, ese es Dios hablando a través del profeta Jeremías. ¿Sí? Ahí no está Jeremías diciendo yo les voy a perdonar, todos me van a conocer. No, no es Jeremías el que está diciendo eso, es Dios a través del profeta. ¿Estamos? Es Dios a través del profeta. Entonces es Dios el que puede perdonar pecados, y Dios ha exaltado a Jesús como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Ahora la palabra es clara y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Ok, en esta estrecha relación con la última afirmación que se dijo de que Jesús era el que juzgará a los vivos y a los muertos, 2 Timoteo 4:1, ¿quién le tocó? ¿Qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok, entonces, los versículos que acabamos de leer, ¿sí? Hechos, Colosenses, Salmos, Jeremías, están en estrecha relación con este pasaje que dice que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Ahora, ya lo mencionamos alguna ocasión de cómo Pablo utiliza este versículo, no sé si se acuerdan cómo va tomando a Timoteo y le obliga a predicar la verdad. Te encarezco, dice, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los, o sea, Timoteo, el Señor te va a juzgar vivas o mueras. Te va a juzgar. Y te va a juzgar por la palabra que estás predicando. O sea, por eso te la estoy encargando con tanto cuidado. Ok. Entonces Tomás clamó y dijo, Señor mío y Dios mío, en ¿qué es? Juan 20:28. ¿Qué dice? Tenemos aquí, hermanos, una situación complicada. Jesús se había aparecido a sus discípulos, todos decían que Jesús estaba vivo, pero Tomás dice, no, a mí, cuentas claras, dice, si yo no meto mi dedo en la marca de sus clavos, si yo no meto mi mano en su costado, no creeré. Y Tomás se hizo la imagen del cristiano incrédulo. ¿Sí o no? Y tan es así que Jesús le dice, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? ¿Cuál fue el resultado de eso? De esa experiencia de Tomás. ¿Qué dice en Juan 20:28? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué piensan ustedes que habrá pasado con Tomás después de esa experiencia? O sea, después de haberle dicho Señor mío y Dios mío, después de que Jesús subió al cielo, ¿cuál habrá sido el resultado de esta experiencia en la vida de Tomás? Pues yo pienso que como dice, se amalgamó Cristo Se en él, animó más. Cristo se le pegó más a él, o sea, por la experiencia que tuvo personal, por una experiencia personal que tuvo. Imagínense que llega la máquina, no, estás loco, te lavaron el cerebro. Mira, los extraterrestres vinieron y nos formaron y nos hicieron un experimento genético. ¿Cuál piensan ustedes que habrá sido la reacción de Tomás ante eso? No, yo lo vi. Yo metí mi dedo, yo metí mi mano en su llaga. Yo lo vi, yo lo oí, yo lo escuché, yo estuve ahí. Creció su conocimiento hacia el Señor Jesús. Y más que nada lo que decías, se afirmó. Se afirmó más. Su fe creció más, todo pues, creció. Fue crecimiento para él. ¿Sí? Entonces, qué interesante es, hermanos. Por eso les decía, no podemos nosotros sustentar nuestra fe solamente en algo que se nos enseña en una escuela dominical, la palabra de Dios. Tenemos que buscar la experiencia personal con Dios. ¿Sí me explico? Y ahora escuche lo que estoy diciendo, porque la base, el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Pero no podemos sustentarnos solamente en este precioso libro, en lo que se nos enseña de él. Tenemos que buscar la experiencia personal con Dios, el trato personal con Dios. Miren, Tomás no creyó nada más porque le dijeron.
Él dijo, no, yo tengo que tener una experiencia personal. Ahora, los de Berea, ¿se acuerdan en los viajes misioneros de Pablo? Ellos veían, ellos estaban escuchando la predicación, muy seguramente veían los milagros que los apóstoles hacían, pero no se conformaron con ver que un ciego recibió vista, no se conformaron con ver que un cojo se levantaba y caminaba, no se conformaron con saber o con ver a un hombre que se cayó de un tercer piso y se mató y que se baje el apóstol, ora por él y se levanta y sigue predicando. No se conformaron con eso, se fueron a la Biblia y dijeron, a ver, vamos a ver si estas cosas son o no son así. Ahorita mucha gente, hermanos, que creen en un Cristo milagrero. Si no hay milagros no está Cristo. Si no hay alguna manifestación espiritual especial, no está el Espíritu Santo. Y hacen a un lado lo que la palabra de Dios enseña porque andan detrás de un Cristo milagrero. Entonces tenemos que tener las dos cosas en equilibrio perfecto. ¿Me explico? Las señales que se ven y la palabra que se enseña. La palabra que se enseña. Porque de otra manera vamos a tener ¿qué palabra puedo usar aquí? No un cristiano, vamos a tener un cristianoide. Vamos a tener, hermanos, algo así como lo que vio Daniel, ¿no? Una bestia que camina así. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es importante que tengamos las dos cosas, tanto la palabra, el conocimiento de lo que la Biblia enseña, como la experiencia personal que respalda esa enseñanza. ¿Me explico? Y ambas se respaldan entre sí. Ambas se respaldan entre sí. Entonces, Pablo llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Para los que dicen que son testigos contra Jehová, testigos de Jehová, es importante que escudriñen la palabra, porque Pablo llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, vamos a verlo, Tito 2:13, ¿qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se fijan? Aguardando, ¿qué dice? La manifestación. Ajá. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, ahí menciona dos cosas. La esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando nos vayamos con Él, esperamos con ansias que el Señor venga por nosotros. ¿Sí? ¿Y la manifestación? Porque son dos cosas diferentes, ¿eh? Por ahí va. Por ahí va. ¿Cuál es? ¿En qué momento todo ojo le verá? En la segunda venida. En la segunda venida, ¿sí? Ok. Entendemos entonces la diferencia entre la esperanza bienaventurada es cuando nosotros nos vamos, ¿sí? La manifestación es cuando nosotros volvemos, porque volvemos con Él, ¿sí? Ahí es donde Él se manifestará al mundo por completo. En el arrebatamiento, en la esperanza bienaventurada, solamente la iglesia se dará cuenta. ¿Por qué? Porque oiremos la final trompeta y vámonos, ¿sí? Mientras que los inconversos, pues ni cuenta se van a dar. Por eso dice que como ladrón en la noche. De hecho, un chavo del trabajo me decía, oye, pero esos ruidos como de trompeta que se escuchaban, la gente alarmada, que por una trompeta que escuchaban en el ambiente, entonces pues a mí me parece el ruido. Esa trompeta se dice que nomás la gente con oídos espirituales la vamos a escuchar. Así es. Sí, alguien como el video ese que andaba por ahí de la Llorona, ¿no? Que andaban con una bocina poniéndolas en los balcones de la gente y ¿quién sabe qué será, ¿no? La verdad que no sabemos qué sea. Lo que sí es que la trompeta que llamará a la iglesia, a la eternidad,
solamente la iglesia la escuchará. Ahora, los juicios de las 7 trompetas, las trompetas suenan en el cielo y los juicios se desencadenan en la tierra, y no hemos visto ni un juicio todavía. Y cada trompeta representa un juicio. ¿Sí? Cada trompeta es un juicio. Y la séptima trompeta, el juicio de la séptima trompeta es el juicio de las 7 copas, de la ira. ¿Sí? Y hay 7 truenos también que dan sus voces, pero ahí se guarda silencio. Ahí no sabemos qué sea, ¿verdad? O pueden ser juicios o puede ser otra cosa, no sabemos. Pero hay 7 truenos que dan sus voces después de la séptima copa. Entonces ahí habría que esperar que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? En fin, seguimos. Pablo también señala que previo a su encarnación Jesús ya existía con Dios en forma de Dios. Que dice Filipenses 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir vivo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ok, entonces Pablo señala que antes de su encarnación, es decir, antes de venir al vientre de María, antes de ser engendrado en el vientre de María, Jesús ya existía. ¿Sí? Jesús ya estaba. Y dice la palabra de Dios que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó, dice, a sí mismo, ¿sí? Pero él ya existía con Dios y en forma como Dios, ¿sí? El escritor a los Hebreos, con referencia a Jesús, dice que el Padre se expresa de Jesús de la siguiente manera. Hebreos 1:8: tu trono, oh Dios. Hebreos, ¿qué les dije? 1:8. Sí, ok. Y quiero ser bien claro en esto, hermanos, porque de repente pudiera ser que no se entienda, pero ahí hay 2 puntitos. Dice, bueno, vamos a leer un poquito más arriba, desde el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A quién de los ángeles Dios le dijo eso? A ninguno. Y dice ahí, jamás. Y sin embargo, en el bautismo de Jesús hay una paloma que desciende y hay una voz que se escucha desde el cielo que dice, este es Mi hijo amado. mi hijo amado. Y fíjense que le dijo mi hijo amado. Aquí dice, mi hijo eres tú. Pero en el bautismo le dice, eres mi hijo amado, dice. Y luego sigue diciendo Hebreos, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Yo te he engendrado hoy. ¿Por medio de quién fue engendrado en María? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan que hubo un ángel que quiso ser adorado? ¿Sí se acuerdan? Un querubín. Pero no se le concedió. No se le dio. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, adórenlo a él? A nadie, a ninguno. Ni a Lucifer, ni a ningún otro. A ningún ángel es digno de alabanza, solamente Jesús. Cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, 2 veces trató de adorar al ángel que le daba la revelación, y el ángel lo paró, hizo facto y le dijo, hey, yo soy consiervo tuyo y de tus
hermanos los profetas. Adora a Dios. Adora a Dios. ¿Sí? Entonces los ángeles, hermanos, aunque usted trate de adorarlos, los ángeles no, repito, los ángeles no van a aceptar su adoración. Y si un ángel acepta adoración de parte suya, entonces es un ángel caído, es un demonio, no es un ángel de Dios. Hay personas que supuestamente son angelólogos y que conocen los nombres de todos los ángeles y que le rinden culto a los ángeles. Lo que están haciendo es rendirle culto a los demonios. Y eso es algo que tienen que entender, y tenemos que entenderlo nosotros también, porque hay iglesias que se llaman cristianas, que activan ángeles y les piden a los ángeles. Hermanos, eso es culto a los demonios. Y tenemos que ser claros en esto, hermanos. Entonces, un ángel de los demonios acepta que lo adore. Sí. Un ángel de Dios no. Un ángel de Dios jamás va a aceptar adoración. Ejemplo tenemos en Juan. En Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis, a través de Juan. 2 veces se postra delante del ángel para adorar. Y el ángel le dice: oye, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Los apóstoles trataron de darles sacrificios, de darles guirnaldas y matar toros. ¿Se acuerdan cuando... ¿En dónde fue? ¿Listra? No, fue en Listra. Cuando llegan a Listra, que incluso apedrearon a Pablo. Primero lo quisieron Primero matar. elevaron y después lo pedían. Por eso les digo, no se me emocionen mucho, porque a Pablo llega, hace una curación ahí, se sana a un hombre y la gente emocionada trae guirnaldas y traen toros y quieren sacrificar, ¿verdad?, para adorar a Júpiter y a Mercurio, que supuestamente eran Pablo y Silas. No, perdón, Pablo y Bernabé. Y querían adorarlos por la emoción de ver a que luego se emocionaron de otra forma y los apedrearon a Pablo. Así que no se me emocionen mucho. Bueno, sería cristiana, me gloria a Dios, ya afuera agarren piedras. Por la emoción. Bueno, el asunto aquí, hermanos, es que Jesús es Dios. Y el propio Dios, a través del escritor a los hebreos, dice: tu trono, oh Dios. Seguimos leyendo, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, 2 puntos. O sea, es Dios el que sigue hablando. Aquí el escritor hebreo dice, no dice yo digo. ¿Sí se fija? El escritor a los hebreos no está diciendo yo digo, tu trono, oh Dios. No, él está diciendo, mas del Hijo dice. ¿Quién dice? El Padre. Dios está diciendo de su Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, el Dios eterno, el Padre eterno, está poniendo al Dios Hijo, al Hijo eterno, lo está poniendo al mismo nivel de divinidad. Esto lo vimos cuando analizamos la Trinidad de Dios, ¿se acuerdan? El propio Padre está poniendo a Jesús al mismo nivel en cuanto a divinidad, ¿sí? Dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Oh, a ver, ¿eres Dios o Dios te ungió? Eres Dios, pero hay alguien más que también es Dios. Te ungió Dios. ¿Quién? El Dios tuyo. Ese jueguito de palabras, hermanos, como siempre lo he dicho, si una coma, si un punto, si algo está en la Biblia, por algo está, no está dioquis. Por algo está. Y lo que nos está enseñando aquí, hermanos, es que Jesús es Dios al nivel del Padre, en la divinidad. Pero en cuestión de gobierno, en cuestión de jerarquía, dijimos que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que fluye de los dos. ¿Sí estamos? Por cuestión de unidad, por cuestión de organización, por cuestión de trabajo, por cuestión de que nosotros lo podamos entender de alguna manera. ¿Sí? Fíjense cómo dice: tu trono, oh Dios,
Pero en el versículo 9 al final dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, el Padre lo reconoce como Dios, pero el Padre se establece como Dios de él. ¿Sí me explico? Ahora, repito, no son varios dioses, es una Trinidad. ¿Sí? Es una Trinidad. Ok. ¿Hasta aquí preguntas? No, ok. Juan dice que en el principio, y el verbo era, Dios. Y el verbo Jesús era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo sabemos que era aquel verbo? Porque vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Cualquier duda? Inmediatamente me dicen, Ok, son muchos los ejemplos de la Escritura que enseñan la deidad de Cristo. Y aún así, uno solo de estos pasajes es suficiente para demostrar que Cristo fue considerado Dios por quienes lo seguían, por quienes lo adoraban, ¿sí? Vamos a Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya analizamos ese versículo en el idioma hebreo, ¿se acuerdan? Bereshit, bara, Elohim, Aleptab, Hashamayim, lo demás. Bueno, el punto es que ahí hay un Aleptab, ¿sí? Aleptab, que dijimos que no tiene traducción, que dijimos que son la primera y la última letra del alefato hebreo, no alfabeto, alefato, ¿sí? Tienen un nombre diferente. El alfabeto tiene que ver con el alfa, beta, gamma, delta, etcétera, del alfabeto que nosotros manejamos, ¿sí? Que viene del griego. Pero el alefato pues está en hebreo, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 1:17, ¿qué dice? No, perdón, Apocalipsis, hermana, 1:17. Sí, está un poquito atrasada en el... Nos confundimos, yo también me quedé. No, Apocalipsis 1:17. ¿Sí dije Apocalipsis, no? Sí, Apocalipsis 1:17, ¿qué dice? Cuando le vi, caí como muerto y a sus pies, y él puso su cubierta sobre mí. Diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. Ok, de capítulo 2, versículo 8, ahí mismo, 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? El Señor Jesucristo. Ok, 22:13, ahí mismo en Apocalipsis. 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Note cómo desde Génesis aparece el primero y el último, Aleph Tav. Griego, alfa y omega. Pero desde Génesis, desde creó Dios los cielos y la tierra, nos aparece ahí esta referencia, Aleph Tav. Interesante, ¿no? Ok, primero los Corintios 10:4, ¿qué dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Sí.
Ahora va de izquierda a derecha. Eben, primera de Pedro 2, del 6 al 8. Hermana Lorenza, por favor, usted va a leer Salmos 18, 2. Leti, Salmo 23, 1. Hermano Luis Carlos, primera de Pedro 5, 4. Primera de Pedro 5, 4. Y hermana Lucía, hermana Pati, leamos por favor Hebreos 13, 20. ¿Los tenemos? Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, que si creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Ok, Él es la roca eterna, Él es el que ha sido puesto como piedra principal del ángulo. ¿Qué es la piedra principal del ángulo? Piedra principal de un edificio. La base, ¿no? El edificio, el fundamento. Es la piedra que sostiene. Recuerde que antes los edificios no se les ponían castillos de varilla, se les ponía una piedra en el ángulo, se ponía una piedra que agarrara las dos paredes. Incluso ahora, cuando están haciendo un muro, un cuarto, un edificio, que se fundan dos paredes, ¿sí? y no hay castillo, para que no se caigan con el aire, les ponen un tablón arriba y unos blocks encima del tablón, y eso sostiene los muros. Esa es la piedra del ángulo, eso hacía la piedra del ángulo, ¿sí? Es increíble, hermanos, pero edificios con cientos de miles de años que no se han caído porque tienen esa piedra angular. Él es la base de nuestra fe, Él es la base de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Él es el que nos sostiene como iglesia, ¿sí? Ok, Salmos 18:2, ¿qué dice? Salmos 18:2, hermano. Bueno, te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, y mi escudo y la fuerza de mi salvación. Hasta ahí. Mi alto refugio. Hasta ahí está bien. Ok, Él es la roca, ¿sí? Vuelven nuevamente a la roca, ¿sí? Ok. Primera de Pedro 5:4, perdón, Salmo 23:1, ¿qué dice? Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dicen nuestras versiones, ¿verdad? Ok. Primera de Pedro 5:4, fíjense bien, porque a partir del Salmo 23 vamos a encontrar una relación bien importante en lo demás. Ya dijimos que el Salmo 23 es Jehová es mi pastor. Fíjense bien, ahí no dice Jesús, ahí dice Jehová. Sí, ok. Vamos a ver qué dice la que sigue. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Ok, cuando aparezca el príncipe de qué? De los pastores. ¿Qué es el príncipe de los pastores? ¿Quién es el príncipe de los pastores? Ok, vamos a bajarlo a nivel terrenal. ¿Quién es el príncipe de los pastores? ¿Qué es un príncipe de los pastores? ¿Ah? El jefe, ¿sí? El líder de un grupo de pastores. Ok, había una tradición que para que un pastor fuera nombrado pastor, lo soltaban a las montañas con un grupo de 10 ovejas. Este pastor tenía que cuidar de las ovejas, ¿sí? Alimentarlas, cuidarlas, ver que todo estuviera bien. Después de un tiempo bajaba de las montañas, llegaba a donde estaban todos los pastores, ¿sí? Y el príncipe de los pastores agarraba una oveja al azar y la pateaba. Si la oveja se caía, estaba débil, estaba mal alimentada o estaba enferma. Entonces decía, este no es un pastor, ¿sí? Y así es el examen. 10 ovejas, pasaba el examen a las montañas con 20 y a las montañas con
con 30, y con 40, y con 50, hasta que llegaba a 100. ¿Ha oído la canción esa que dice, eran 100 ovejas? ¿Por qué creen que fue a buscar la que le faltaba? Porque era pastor. Porque todavía no era pastor, era aspirante a pastor. Tenía que traer las 100. Y si no podía traer las 100, por lo menos tenía que traer las muestras de que peleó contra la bestia que se llevó a la oveja. Si no traía la muestra de que peleó contra el león, contra el oso, contra el lobo, contra quien se hubiera llevado a la oveja, no pasaba el examen. Ahora, la cosa era que lo ponían arriba de una piedra. Lo ponían arriba de una piedra, y si pasaba el examen, el príncipe de los pastores decía, este es un pastor. Pero si no pasaba el examen, ¿ha oído hablar de la vara y el cayado? ¿Cómo se imagina que era la vara? Un palo, sí, pero ¿cómo era? Ese es el cayado, la curvatura de arriba es el cayado, ¿sí? La vara es lo que va pegado al cayado. Pero era un palo, hermanos, como de 2 pulgadas de ancho, de grueso. Y si el pastor no pasaba el examen, el príncipe de los pastores lo bajaba de la piedra, lo recargaba en la piedra y le quebraba la vara en los chamorros. Este no es un pastor. Cuando aparezca, que dice ahí, el príncipe de los pastores. O sea, vamos a ser probados, hermanos. No quiere decir que Dios los agarra a patadas a ustedes, no. Quiere decir que nuestra obra va a ser probada como iglesia. ¿Me explico? ¿Sí estamos hasta aquí? Hebreos 13:20, ¿qué dice? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Salmo 23. Jehová es mi pastor. Quiere decir que Jesús y Jehová son lo mismo. ¿Por qué? Porque Jehová es un Dios trino. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies, hermanos. ¿Preguntas, comentarios? Chismes no, ¿va? Puras preguntas y comentarios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a prepararnos para nuestro culto. Hoy tenemos un predicador invitado, bueno, 2. Así que le damos la bienvenida. Dios los bendiga, hermanos, y estamos dispuestos a escucharles ahorita, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos das entendimiento en ella. En el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana, en esta tarde ya queremos rogarte que tú bendigas, Señor, nuestras vidas con esta palabra que hemos escuchado hoy y que podamos tener bien claro, Señor, que tú eres nuestro Dios. Todavía tenemos mucho que ver al respecto, pero sabemos que tú abrirás nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden ocupar sus lugares. Vamos a dejar el lugar a nuestros hermanos que van a ir.